Señor, que ha sido de bendición, hermanos. Dios habita, como dice su palabra, en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahora vamos a entrar a otro tiempo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y yo tengo mucha expectativa en esta noche de la palabra que el Señor nos va a dar. Así que espero que usted también en su casa, después de haber alabado al Señor, después de haber estado en su presencia, espero que tengamos todos un mismo sentir, un mismo deseo en esta noche por la palabra. Yo creo que Dios nos va a hablar en esta noche, su palabra es buena y lo mejor es que no regresa vacía, sino que hará lo que dice que hará en nuestros corazones. Gloria a Dios por la palabra, hermanos. Bienvenidos cada uno de los que se conectan en esta noche y vamos a la palabra. El mensaje de hoy, como pueden ver en pantalla, se llama Dependiendo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos depender del Señor. ¿Sabe? La Biblia dice, vamos a la palabra del Señor, en el libro de Lucas y el capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 y 2. Libro de Lucas 4, versos 1 y 2, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice estas personas que cubren las noticias de espectáculo y todo eso que en internet uno a veces puede encontrar, dicen que este boxeador, ¿se acuerdan de Mike Tyson? Un boxeador estadounidense. Dice que él en cierta ocasión viajaba en un avión y de pronto antes de llegar ya el avión a aterrizar, la aeromoza le dice a Mike Tyson, no señor, abróchese sus cinturones, ya vamos a aterrizar. A lo cual Mike Tyson le responde, señorita, Superman no necesita de cinturones de seguridad. Y la señorita lo miró, la aeromoza lo miró y le dijo, señor, disculpe, pero Superman tampoco necesita de aviones. Claro, es una muy buena respuesta, ¿verdad? Todos necesitamos depender de alguien. Todo lo contrario con el mensaje del mundo. El mensaje del mundo es, tú no necesitas de nadie más, todo está en ti, tú lo puedes hacer solo, todo depende de ti. Ese es el mensaje del mundo. Tú lo puedes hacer, todo depende de ti. Y ¿saben? Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es, todo lo puedes, sí, pero en Cristo, ¿qué te fortalece? Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Entonces, el hombre fue creado desde el principio, desde el Génesis, fue creado por Dios y para depender de Dios. Hoy más que nunca necesitamos aprender a depender de Dios. Hoy vivimos tiempos difíciles. Escucho muchos testimonios, hermanos, de personas que no tienen trabajo, que tienen problemas de deudas, de economía, diversos tipos de problemas con todo esto de la pandemia que ha dado como consecuencias, ¿no? Y hoy más que nunca, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos depender de nuestro Padre, el Señor. Aleluya. Entonces, todos necesitamos depender de alguien más. El hijo necesita depender de su padre, el creyente necesita depender de su Señor y Jesús es nuestro Señor. Así que como creyentes necesitamos aprender a depender del Señor. Ese es el mensaje en esta noche. ¿Sabe? Cuando uno no depende de Dios, depende de sí mismo. La autodependencia no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros dependamos de nosotros mismos. No. Dios nos creó, nos dio vida para depender de Él. Cuando yo dependo de mí mismo, le estoy dando el mensaje a Dios, no te necesito. Le estoy diciendo, Señor, yo no te necesito. Yo solo me necesito a mí, mi fuerza, mi habilidad, mis dones, mis talentos son míos, yo no necesito de ti. Es darle la espalda a Dios. La autodependencia es darle la espalda a Dios. Imagínese, hermano, como si usted es padre,
¿Cómo se sentiría que su hijo le diga, sabes papá, yo no necesito nada de ti? Y su hijo tiene 5 años, 8 años, 10 años y dice que no necesita nada de su padre. La pregunta es, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, obviamente mal. De la misma forma, Dios se siente que les damos la espalda cuando comenzamos a autodepender de nosotros mismos. La Biblia habla, por ejemplo, hermanos, del rey David. ¿Se acuerdan del rey David? La Biblia menciona, dentro de toda la historia de la vida de David, 2 faltas graves que él cometió. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia muestra que él cometió 2 faltas graves delante de Dios. Una de ellas fue, ¿se acuerdan? Cuando estuvo con Betsabé, una mujer que ya tenía pareja y que mandó a su esposo a morir en la guerra por quedarse él con la mujer de este hombre, de este soldado, Betsabé, y con lo cual David tuvo un hijo. ¿Cuál fue la consecuencia de esta falta que cometió David? Se le murió el hijo. Fue una falta que la Biblia registra de David, un pecado que David cometió, y como consecuencia trajo la muerte de su hijo. Pero hay otra falta más, aún más grave, que la Biblia registra también. Cuando David decidió censar al pueblo, David había tenido muchas guerras, muchas batallas ganadas, y entonces tenía un ejército tremendo, grandioso. Y de repente David pensó en su corazón, tengo un gran ejército, soy más fuerte que todas las naciones, y de repente dijo, ya no necesito de Dios. Joab, cénsame al ejército, al pueblo, quiero saber cuántos somos. Y sabe, la Biblia dice que como consecuencia de este censo que el rey David hizo, porque fue una autodependencia, quiso desligarse de Dios en ese momento, lo olvidó, no lo sé, pero eso es lo que hizo. Dice, como consecuencia de este censo que David hizo, murieron ese día en el pueblo 70,000 personas. 70,000 personas. En Primera Crónicas, en el capítulo 21, está justamente esta historia. Vayamos un momento a Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 2, y ahí lo vamos a encontrar. Primera de Crónicas 21, el versículo 2. Dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme, miren las palabras que David usa, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Miren ahí la palabra de egocentrismo, de autoindependiente, de no necesito de Dios para que yo lo sepa, e informadme a mí para que yo lo sepa. Son palabras que David está usando. Como consecuencia de esta falta, ese día murieron 70,000 personas en el pueblo de Israel. Entonces la autodependencia, hermanos, es darle la espalda a Dios, y esa no es la voluntad. Pero ¿saben una cosa? David aprendió la lección. David aprendió su lección, porque más adelante, cuando él escribe los salmos, él escribe y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ahora sí está mostrando una dependencia absoluta en Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Entonces vemos que David aprendió la lección. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es lo que nosotros debemos decir. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces necesitamos, hermanos, depender de Dios, no autodepender de nosotros mismos. Cuando nosotros autodependemos de nosotros mismos, estamos empezando a depender de nuestras fuerzas, que son limitadas. Estamos dependiendo de nuestra sabiduría, que es terrenal, que es limitada. Estamos
dependiendo de nuestras responsabilidades humanas, estamos dependiendo bajo nuestros propios recursos, bajo nuestra propia perspectiva humana. Pero sabe que cuando usted depende de Dios, depende de los recursos de Dios, de la sabiduría de Dios, de los recursos ilimitados de Dios, porque en el cielo están todos los recursos ilimitados, dependemos de su poder de Él, aleluya, y todo eso disponible para sus hijos, para todo aquel que pone su corazón dependiendo de Él, de su Padre. Entonces necesitamos, hermanos, aprender a depender de Dios. Yo, si dependo de mí mismo, de mis propias habilidades, recursos, sabiduría, me voy a cansar, mis fuerzas se van a agotar. Pero si dependo de Él, gloria a Dios, ahí está la diferencia. Entonces mis fuerzas serán renovadas. Y la Biblia dice que nuestras fuerzas serán renovadas como las fuerzas de un búfalo. Entonces es mejor depender de Dios que depender de nosotros mismos. Es depender de aquel que todo lo puede, de aquel que no se cansa, que depender de nosotros mismos, que somos seres imperfectos y que tenemos fallas. ¿Sabe? En el libro de Lucas, el capítulo 15, vamos a ir a la palabra, encontramos una historia acerca de un joven, una historia muy conocida. Lucas capítulo 15, en el versículo 11, vamos a leerlo hasta el 17, la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Miren la actitud de este hijo menor. ¿Qué palabras usa él? Desde el versículo 11, de inicio nomás. Mira lo que le dice, el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él quería depender de sí mismo. ¿Con quién se juntaría? No sé. ¿Quién influenciaría? No sé. Este hijo quería depender de sí mismo. Él sentía en su corazón que ya no necesitaba de su padre, siendo un hijo menor. Tenía un hermano mayor, él era el menor, pero él sentía que ya no necesitaba de su padre, que él podía ser independiente, que él podía tomar decisiones sobre su vida, que él podía irse al lugar que él quería, que él podía usar el dinero como le vale. Imagínense, le dice, Padre, dame los bienes que me corresponde. ¿Sabe? Mi hijo me dijera eso y yo le digo, no te doy nada. ¿Por qué? Porque nuestro amor de padre de alguna forma trata de corregir, pero acá vemos el amor de Dios. Dios siempre nos quiere enseñar lecciones, hermanos. Dios, aquí reflejado en el Padre, si el Hijo quiere, bueno, es tu decisión y vas a aprender. Cuando determinamos
separarnos de Dios y vivir nuestras vidas según nuestros pensamientos, si nos separamos de nuestro Padre y empezamos a vivir autodependiendo de nuestra sabiduría, de nuestras propias decisiones, creemos que todo es correcto, creemos que vamos al lugar correcto, creemos que estamos diciendo las palabras correctas, dame, es mío, lo que me corresponde, y yo he tomado la decisión de gastarlo como me corresponde. Cuando determinamos hacer las cosas en base a nuestros propios criterios, fuerzas, vamos a terminar como el hijo pródigo en los cerdos. ¿Por qué? Porque quiso depender de sí mismo, no quiso depender de su padre. ¿Sabe? Los problemas comienzan, hermanos. Los problemas comienzan cuando nos alejamos, cuando decidimos vivir vidas independientes de Dios. Y ahí está la falla, ahí está la falta. El Salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Hagas lo que hagas, si Dios no está guiándote, si Dios no está allí contigo y conmigo, en vano estamos haciendo lo que vamos a hacer. Necesitamos asegurarnos que sea Dios quien nos está guiando, que nuestra decisión ha sido dirigida por el Espíritu Santo. Necesitamos aprender, hermanos, a depender de Dios todos los días. Cada día necesitamos aprender a depender de Dios. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día, cada mañana, la misericordia de Dios está extendida para nosotros y debemos aprender a tomarla y a depender de Él para ese día. Hay una canción que me gusta mucho, un poco antigua ya. Esa canción que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Es una forma de decirle, hoy te necesito. Ayer ya pasó, hoy te necesito. Hoy necesito depender de ti. Necesito tomar decisiones. Dime si es lo correcto. Hoy te necesito. Necesitamos aprender a depender de Dios cada día. Miren, este hijo pródigo se fue y dice que en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando uno se aparta de Dios y es independiente de Dios, depende solo de sí mismo, de su propia sabiduría, guía, conocimiento, le va entonces a faltar, va a haber hambre, te va a empezar a faltar, vas a tener hambre. El verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Te vas a tratar de arrimar a alguien ya que sientes que fracasaste. Claro, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno. Necesitamos depender de Dios. Él mismo dice en el versículo 17, dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa la frase y volviendo en sí? Reaccionando. Otra vez, tomando el control verdadero, siendo guiados por el Espíritu y volviendo en sí otra vez, reaccionando, sacándose su yo, como David, para que yo lo sepa. No es volver en sí, es volver al original, es volver a la fuente original, al diseño original, a como Dios nos trajo, a ser lúcidos otra vez. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Sabe? Los recursos de Dios son abundantes.
Y cuando estamos en la casa, cuando estamos dependiendo de Él, podemos disfrutar de esos recursos, podemos tomar esos recursos que el Padre tiene para sus hijos. Pero cuando dependemos de nosotros mismos, entonces viene el hambre. Entonces nos va a comenzar a faltar. Él reconoció, mientras que yo acá estoy pereciendo de hambre, en la casa de mi Padre hay abundancia, porque esa es la verdad, hermanos. En la casa del Padre hay abundancia, no hay escasez. Cuando uno depende de sí mismo, entonces hay escasez, hay hambre. ¿Qué es mejor? Aprender a depender de Dios, no depender de nosotros mismos. No vaya usted a decir eso. Dame la parte de los bienes que me corresponde. No. Tenemos que aprender a depender de nuestro Padre, a caminar, a estar con Él, en su casa de Él. Todo lo contrario, hermanos, a Jesús. Hemos leído el libro de Lucas en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús era dirigido por Dios. Jesús dependía de Dios. Fue el Espíritu Santo, Dios mismo, quien lo llevó al desierto. Usted dirá, pero si el Señor me lleva al desierto, voy al desierto, porque el desierto es señal de que no hay agua, no hay comida, es un lugar solitario, hay escorpiones, hay serpientes, encima va a haber tentaciones, el diablo me va a tentar. No quiero ir para allá, porque todo lo que es desierto es malo, pero déjeme decirle, hermano, que aún en el desierto también está allí Dios. Aleluya. Dios también está en el desierto. Fue Dios quien llevó al Espíritu, a Jesús, al desierto. Y en ese lugar desierto, Jesús estaba con su Padre. Él aprendió a depender de Dios. Desde que obedeció, Jesús ya daba señales de que él dependía de Dios, porque una persona que depende de Dios obedece. Dios le dijo, vas a ir al desierto, vamos, si tengo que ir, voy. Si usted está atravesando dificultades, hermano, sea del tipo que sea, familiar, económico, laboral, sabe, Dios está allí con usted. Usted está pasando su desierto, Dios está allí con usted en el desierto. Usted está pasando tentaciones, diversas tentaciones, Dios está allí viendo esas tentaciones. ¿Cómo usted no cede a la tentación? ¿Cómo usted no cae a la tentación? Jesús estaba en el desierto, Jesús reprendió al diablo, no cayó a la tentación y vinieron ángeles y le servían. Los ángeles también están en el desierto. Si usted está allí con muchas dificultades, los ángeles están allí listos para servirle a usted también. Aleluya. Los ángeles acampan alrededor de nosotros y nos guardan y nos defienden, dice la palabra. Y que, los ángeles nos guardan y nos defienden solamente en los lugares bonitos, en los lugares donde hay flores, donde hay abundancia, y en el desierto los ángeles dicen, no, ahí no vamos. Falso. Ellos están en el desierto como estuvieron con Jesús. Todo aquel que depende de Dios, Dios está allí con él, sea el lugar que sea la circunstancia que sea, y los ángeles están allí también, aleluya, acompañándolo también, listos, prestos para ayudarle. Gloria a Dios. Cuán importante, amados hermanos, es depender de Dios, más aún en estos tiempos. Necesitamos aprender a depender de Él. Jesús dijo en Juan 14:10, vamos a ir a la palabra, libro de Juan, el versículo 14, capítulo 14, el versículo 10, Jesús dijo, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Jesús estaba diciendo, yo no hablo lo que yo quiero hablar, yo hablo lo que el Padre me dice que hable, yo hago lo que el Padre me dice que hago. En otras palabras, estaba diciendo, yo dependo del Padre, yo dependo de Dios, yo no hago las cosas por mí mismo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Yo no voy a lugares que Dios no me dice que vaya, yo no veo lo que Dios no quiere que vea, yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es depender de Dios. Usted no puede depender de las circunstancias, sino depender de Dios. Eso traerá éxito, eso traerá prosperidad, eso traerá voluntad de Dios a nuestras vidas, depender de Él, aleluya. En estos tiempos de cuarentena, el gobierno nos han pedido lavarse las manos, 20 segundos con jabón, nos han pedido distanciamiento social de 1 metro a 2 metros y nos han pedido mascarillas. 3 cosas que lo recalcan constantemente. ¿Es bueno o es mal estas indicaciones? Claro que es bueno, claro que ayudan. Pero dentro de todo esto, no nos han dicho nada de Dios. Y debemos depender de Dios. Y debemos confiar en Dios. Y debemos pedir a Dios nada de Dios. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare el proyecto, si Jehová no está allí, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos tener a Dios allí, necesitamos depender de Dios. Allá en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que a muchos no les gusta, sin embargo, por causa de esta pandemia, él decretó allá un día nacional de oración. Trajo a Dios a la escena, lo que muchos presidentes en el mundo no lo hacen, pero él lo ha traído. Saben, todas las indicaciones son buenas, pero lo mejor es depender de Dios, porque Él es salud, porque Él es vida. Aleluya. Necesitamos depender de Él. No depender de nuestros propios conocimientos, sabiduría, fuerza. Necesitamos depender del conocimiento, de la sabiduría, de la fuerza ilimitada de nuestro Padre. Necesitamos depender de Él. Si uno mira la naturaleza, los árboles desde que son sembrados hasta que crecen grandes, fuertes y dan frutos, ¿en algún momento se separaron de la tierra durante todo su proceso de vida? Nunca. ¿Qué pasa si un árbol lo desgajas de la tierra? Murió. Él necesita estar dependiendo de la tierra para todo su periodo de vida, hasta el último día que alguien viene con su hacha y ¡fua!, lo hace madera. Miren a los peces. Los peces necesitan estar toda la etapa de su vida en el agua. Lo separas del agua, frito pescadito. Todo necesita depender de alguien. De la naturaleza aprendemos. El hombre fue creado por Dios y necesita depender de Dios. Hermano, tú necesitas depender de Dios. Yo necesito depender de Él cada día. Todos los días necesitamos depender de Él. Nuestras decisiones tienen que estar primeramente conversadas con Él. Que mis circunstancias no pueden dirigir mi estilo de vida, sino la palabra de Dios. De Él aprendemos, de Él tenemos que depender. Proverbios 16:3 dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Necesitamos depender de Él antes de moverme, antes de ir a un lugar, acá, allá. Necesito saber qué dice Dios respecto a ese tema. Antes de tomar una decisión, antes de comprar algo, necesito preguntarle a Dios, Señor, ¿quieres que lo compre? Señor, ¿quieres que me case con él? ¿Quieres que me case con ella? Señor, lo voto, la voto. Antes de tomar una decisión necesito hablar con Él. Dios tiene que saber del tema.
Los problemas, las circunstancias, las necesidades no son nuestra guía para tomar decisiones. Si estás pensando tomar una decisión respecto a cuál o tal tema, necesitas primero conversarlo con Dios y Dios te tiene que dar la luz verde, sí o no. Tú dices, voy a viajar porque ahí hay bastante trabajo. Está bien, esa es tu habilidad, tu idea, tu sabiduría, pero Dios dice, sí, amén, ve. ¿Le has preguntado primero? Necesitamos primero preguntarle a Él. Eso es depender de Él. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana. La Biblia habla en 1 Reyes, en el capítulo 17, la historia de Elías. Dios le manda a Elías a un arroyo. Le dice, vete a este arroyo, ahí encontrarás una cueva, beberás agua del río y vendrán los cuervos y te darán carne. ¿Y saben qué hizo Elías? Elías dependía de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías dependía de Dios. Y Elías fue, obedeció igual que Jesús. Ve al desierto, voy al desierto. Elías obedeció, fue, y ahí fue alimentado por Dios. El agua que bebía del río, los cuervos que le traían la carne, ahí fue alimentado. Pero ¿saben qué pasó un día? El río se secó. Los cuervos ya no vinieron. ¿Qué debió haber hecho Elías? No había comida. ¿Qué pasó? Me voy a buscar comida. ¿Saben lo que hizo Elías? Ahí se quedó. Allí se quedó. ¿Saben qué pasó luego? Vino Dios. Le dijo, Elías, ve a la casa de tal viuda, allí te sustentaré. Y Elías se fue. ¿Sabe? Elías no se movió por su propia sabiduría. Elías esperó la palabra de Dios y de ahí se dirigió al otro lugar donde Dios le mandó. Eso es depender de Dios. No se movió porque ya no había agua, no se movió porque ya no había comida. Él siguió en el mismo lugar donde Dios le dijo que debía de estar. ¿Sabe? Si hoy a usted le falta comida, le falta la carne o el agua, no se desespere. Espere la palabra de Dios que pronto llegará, no tardará. Espere la palabra de Dios. ¿Cómo la espero? Doblando rodillas. Señor, dime, ¿me muevo? ¿Me quedo? ¿Qué hago, Señor? Yo dependo de ti. Si tú me dices que vaya, yo voy. ¿Sabe? Puede faltar comida, puede faltar agua, pero la palabra de Dios no va a faltar. La palabra de Dios va a llegar. Y Elías se fue donde la viuda y fue alimentado en ese lugar. Vive Jehová en cuya presencia estoy. En otras palabras, él decía, vive Jehová, de quien depende toda mi vida. La pregunta en esta noche es, hermano, hermana, ¿de quién depende usted? Ah, pastor, yo dependo de mi esposo que gana bien en su trabajo. ¿Y qué pasa si un día se queda sin trabajo? Ay, sí, pastor, por eso estoy juntando mi platita para comprarme un carro así como usted. Y ahí voy a tener ya una entrada con mi carrito o mi moto. ¿Dependes del carro? ¿Dependes de la moto? ¿De quién dependes? ¿Quién es tu fuente? No es tu esposo, no es tu carro, no es tu moto, no es tu buen trabajo, no es tu inteligencia, tu habilidad, tu fuerza. Necesitamos depender de Dios. Él es la fuerza, Él es la fuente. De Él procede todas las cosas. Cada día necesitamos depender de Él. Si hasta aquí tú no estás dependiendo de Dios, sino de tu propio consejo, cuidado, el agua se puede acabar, la comida puede faltar, pero lo que no va a faltar es la palabra de Dios que te va a guiar, que te va a dirigir. Señor, te damos gracias en esta noche.
Gracias por tu palabra. Señor, gracias. En esta noche, Señor, te decimos, oh Dios, reconocemos nuestra dependencia de ti, Padre. Reconocemos que necesitamos depender de ti, Señor. Tú eres nuestra fuente. Tú eres, Señor, nuestra guía de toma de decisiones. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Sí, Padre. Reconocemos, Señor, que somos tuyos y que necesitamos depender de ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque no estamos solos. Gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Padre maravilloso. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.